¿cómo los militares van a solucionar el problema económico? Todos están ahorita creyéndose presidenciables. Ajá. Es un loco que dice, yo tengo el poder para ser presidente en este momento, entonces lo hago. El autoritarismo pareciera que funciona hasta cierto punto. Funciona en las sociedades que no tienen conciencia política. El problema está en que los que vayan como carne de cañón no sepan lo que están haciendo y no puedan decir, oye, pero ¿no sería mejor hacer esta otra cosa? Bueno, hola y bienvenidos de vuelta a Ni Política Idea. Hoy tenemos a un invitado que queremos tener más seguido en el programa, Daniel Cabrera. Cabrera, ¿verdad? Sí, correcto. Dani, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos desde el anterior episodio, justamente, que fue... ¿Cuánto te gusta? ¿6 meses? Uf, sí. 6 meses. ¿De qué hablamos en ese anterior episodio? Empezamos a hablar un poquito... sobre la ideología política, por qué me considero ideólogo político. Hablamos sobre... era muy político. Sí. ¿Sabes qué hablamos? Bueno, claro. Hablamos de la cuestión de la figura del presidente, justamente porque tienes artículos sobre eso. E interesantemente hablamos de la cuestión militar, ¿no? Exacto. Justamente de los golpes de Estado. Y esto viene al hilo, o sea, viene anillo al dedo porque... Bueno, con lo que acaba de pasar en nuestro país, ¿no? A ver, este episodio debería salir... Hoy es 1 de julio. 1 de julio. Debería salir máximo 4 días. Sin embargo, en 4 días esta cuestión del golpe va a seguir fresco. Eso es inevitable. Y esperemos que haya un poquito más de aclaración también de la información, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu lectura a partir de todo este desmadre que ha pasado aquí? Primero, Joaquín, gracias por volver a invitarme. Energía a todas las personas ahí que se encuentran del otro lado, que nos siguen, que nos escuchan y que nos preguntan también, ¿no? Ahí te llega más información. Evidentemente hay que hacer una fe de ratas. La anterior no hemos sido muy precisos con algunos términos. Yeah. Por ejemplo, el presidente es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Yeah. ¿No? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que era el comandante, pero realmente es el capitán. Ah, son ya. términos. Un término. Claro. Sí, después no son solo 4 personas las de el alto mando militar, sino son 6. ¿Cómo 6? Ajá, o sea, es uno en jefe, los 3 de las 3 fuerzas, y el jefe del Estado Mayor, y si no me equivoco, no estoy seguro cuál es el término del segundo. Pero bueno, son 6. Son 6, ¿no? Son 6 del Estado Mayor y de las Fuerzas Armadas. Entonces son en total 6 personas y el presidente y el ministro. Entonces serían como el alto mando militar de Bolivia, está conformado por 8 personas. El ministro de Defensa. De Defensa, Edmundo Novillo, en este momento. Ya. Entonces ahí esas cosas para que esté todo más claro, esas recomendaciones que me han hecho para ser un poco más precisos con los datos. Bueno, igual da a entender que es un poquito más burocrático, ¿no? No es tan sencillo como lo habíamos pensado. Exactamente, pero lo que hablábamos es que también si empezaban a deliberar las Fuerzas Armadas se pondrían a dar golpes de Estado. Y nos hemos dado cuenta de que Zúñiga, más allá, porque ahora... Lo del 2019 y la dicotomía tampoco ha pasado, ¿no? Estamos en una dicotomía ahora de si ha sido golpe o autogolpe, ¿no? Estamos en una nueva dicotomía. Esto no va a pasar pronto, pero haya sido Arce o Zúñiga el que haya mandado este movimiento militar irregular, Zúñiga ya se mostraba como el capitán del pueblo. Algunos dicen que realmente decía que se va a sentar en la silla del presidente, ¿no? Y eso son cosas que ya se están hablando dentro de los cuarteles. No sé si lo has visto, perdón que te interrumpa, pero me parece que vi a Zúñiga como que en varias pancartas con un niño, como que la patria es primero, me parece que ese era el eslogan. ¿Era él? Bueno, no sé si lo has visto. Dicen que, o sea, que ya sabían incluso quiénes iban a ser sus ministros, que habían tenido reuniones y había presentado, él va a ser el ministro de Defensa, el de Presidencia, ¿no? Pero ¿quién dice? Porque eso de quién dicen es súper peligroso, ¿no? Exacto, ¿no? Es lo mismo que te pueden decir que ha sido autogolpe y hay videos que lo demuestran, ¿no? Que ahí se están riendo ahí dentro del hall del Palacio Quemado. Ese último video ha sido un buen golpe. Entonces, hay mucha tela de cortar, pero todos se están enfocando en eso, ¿no? En esa dicotomía de si realmente es golpe o no, cuando realmente tenemos que ver a nivel mundial qué tanto poder le estamos dando a solo una persona y cómo eso, seguir viendo las Fuerzas Armadas como la forma de tener el control dentro de un Estado, nos puede jugar en contra. Imagínate si realmente hubiese sido un golpe de Estado aprobado. No podríamos estar hablando en este momento tú y yo. ¿Tú crees? ¿La cuestión militar? Yo creo que por lo menos 1 o 2 semanas hubiese habido un toque de queda, ¿no? Primero es eso, estado de sitio, toque de queda, nadie se mueve, nadie habla. O sea,
García Mesa, lo he dicho, pues con el testamento bajo el brazo. Entonces, así de terrible hubiese sido. Y eso es ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen el poder de hacerlo. Ahora no han estado organizadas como para hacerlo, pero verdad. Lo tienen. Tienen la fuerza para quitarnos nuestra libertad. Claro, tienen el... Bueno, no, es verdad, tú me corriges si no. Esta frase del Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? En todo caso serían los militares o el brazo armado del Estado, ¿no? El que tiene el monopolio de la fuerza. Los militares tienen la capacidad para tomar un país. Eso es innegable. Lo ha pasado. Somos el país que tiene más golpes de Estado, por lo menos en la región. Ahora, podría jugar un poquito abogado del diablo de, habría que ver, porque no parece que es tan malo, porque, bueno, en todas las dictaduras que hemos tenido también ha habido varios grises, ¿no? Desde el peor, que me parece que ha sido García Mesa, hasta unos, digamos, más light, pero creo que sería como decir veneno menos venenoso, ¿no? Hasta el punto que hemos reelegido un dictador. Banzer ha sido electo por las urnas después de haber estado como dictador. Entonces, si lo matizamos, ahí les damos la razón a algunos abuelitos que dicen, no, sí necesitamos orden y ojalá hubiese entrado el Zúñiga, ¿no? Porque he escuchado eso también, personas que decían, por fin, una vecina que tengo ahí en mi casa le decía cómo se ha sentido, cómo está. Yo ya estaba feliz porque necesitamos orden aquí en el país, ha dicho, ¿no? Entonces, ahí y respetamos todas las posiciones, evidentemente, pero nunca vamos a estar a favor de que nos quiten la libertad, más allá, no como liberales ni como nada, pero esa libertad de poder ejercer nuestros derechos democráticos y políticos, nunca puede estar en riesgo. Claro, las libertades que ya nos hemos ganado, ¿no? Que, a lo mejor tienen una herencia liberal política, pero no necesariamente vamos a agradecer a Milei por lo que tenemos ahorita, ¿no? Yo me refería, quería hacer un punto sobre lo que tú me decías. Ojalá hubieran sido solo los abuelitos que hubieran dicho, no, qué bien, que ya era hora. Yo escuché a gente de todas edades, no quiero decir changos, también changos, pero es que entiendo esa falta un orden en el país. Los militares parecen ser esas personas que mantienen ese orden. Sin embargo, también había un cierto tipo de contradicciones. Yo me acuerdo porque a mí me pasó en la tarde y empecé a hablar con una persona y me dijo, no, sí, ya era hora de que se entre orden al país, que una vez se pongan las cosas claras. Y le dije, bueno, pero ¿cómo relacionas? Porque ahorita el problema principal que tenemos es de dólares. ¿Dónde está, digamos, tu tesis o tu punto a favor de militares igual a dólares? O sea, ¿cómo los militares van a solucionar el problema económico? Creo que sería peor porque se cerrarían fronteras, los extranjeros no vendrían. Justamente claro, nosotros... ¿no? Desde la parte del teatro, nosotros trabajamos con turistas y justo estas 3 semanas están viniendo grupos a visitarnos. Entonces, nuestro miedo era, si es que realmente hay un golpe de Estado, no vienen. Claro. Porque para ellos, y más cuando vienen grupos de estudiantes, para ellos lo primero es la seguridad. Y en un país donde hay convulsiones sociales, donde hay un gobierno militar, pues no entran, ¿no? Entonces eso afectaría en todos los niveles, principalmente en turismo, principalmente en la visión internacional, y eso es la limitante de las libertades, haría que la inversión extranjera también se vaya, ¿no? Entonces, si hablamos desde lo económico, yo creo que hubiese sido pues fatal. Ya desde ahí, desde que sí podríamos de esa parte, tanto lo bueno como lo malo, reorganizarnos, o sea, Bolivia me he dado cuenta que muchos sí, sea de izquierda o de derecha, todos han empezado al menos en los primeros minutos del golpe, era como, no, los militares no, otra vez, ¿no? Y eso era la mayoría, por más de que hay algunas personas ahí medio loquillas que piensan diferente. Sí, claro, a ver, es que también creo que, a ver, es obvio, todos vamos a comentar o opinar siempre desde la herencia, digamos, cultural, si quieres que ponerlo así, y también desde cierta parte desde nuestra ignorancia. Entonces, si tienes una herencia que un tío era militar o algo así, o vanaglorias la figura de un héroe, o detestas el gobierno totalmente, el que está ahora, cualquier cosa es buena, ¿no? Podría entenderlo desde esa parte, pero claro, sí creo que la gran mayoría, ya cuando, por ejemplo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz dijo, ¿cómo le dice? Como que no estamos a favor de este golpe de Estado. Ahí fue como que, caramba, no están todos a favor. Claro, porque es lo obvio, o sea, nos están quitando la democracia. Pero hay mucha gente que
no sé, parece que no lo ve así, ¿no? Y también ha sido una estrategia de la oposición, ¿no? A mí me parece, porque ahora ya están diciendo golpe falso, pero en ese momento dijeron, estamos reprochando el golpe y hay que sacarlo por las urnas a Luis Arce. Y muchos analistas políticos decían, esta oposición realmente no es oposición porque están pidiéndole que desea gobernar a Arce. No, simplemente se han salvado el cuello, porque si cualquiera decía se tiene que salir, iba a ser enjuiciado con todos los que están siendo enjuiciados ahora. Claro. O sea, ahorita se han salvado los de la oposición toditos, porque han dicho no, Áñez, Camacho, principalmente los que están ahorita en cárcel, Medina, todos los de la derecha, todos los que consideran oposición al gobierno, incluso el Morales, han dicho no, o sea, no al golpe de Estado. Entonces, eso ha hecho que se salve un poco. Pero incluso ahora ya están manejando este discurso de autogolpe, el mismo Evo lo está diciendo, y ya están tratando de vincularlo al Evo, ¿no? Porque el Evo ha dicho, un golpe militar sin muertos, ¿eso cuándo se ha visto? ¿No? Claro. Y luego la Prada sale a decirle, no ha habido ni un muerto hasta que usted se ha ido del país. Entonces no me va a decir que el golpe, entonces un golpe de Estado no puede haber muertos, ¿no? Claro. Le han hecho el golpe de Estado a usted y usted cuando ha renunciado y se ha ido, recién han empezado a ver los muertos, hablando por bala militar. Entonces... Ahí no están ahí ya de nuevo chocando. Algunos dicen que es una estrategia para que el MAS se vuelva a unir y presenten solo un candidato. Todo indica que no, o sea, porque como te digo, están volviendo a pelear en torno a esto del autogolpe. Sí. O sea, Morales ya está en esa dicotomía, ¿no? De golpe a autogolpe está ya como oposición del Arce. Entonces, para mí no. O sea, pero ¿no crees que haya sido como que una estrategia que salió mal? O sea, porque, a ver, todo ese día, quieras o no, nadie ha debido dormir tranquilo, me refiero. O sea, no en los nervios, pero por lo menos pensando, ¿qué carajos acaba de pasar? ¿Cómo ha podido pasar 3 horas? Casi una locura, que se han vaciado las gasolineras, se han vaciado los supermercados. Y luego, bueno, pues resulta que estamos donde estábamos, ¿no? O sea, donde comenzamos. Yo, la verdad, lo primero que pensé, dije... Tal vez, no lo primero, o sea, más bien como que después de la tesis 95 de qué acaba de pasar, fue como, oye, puede ser que haya sido una estrategia para unirlos, ¿no? Claro, creo que al día o a los 2 días salió como que no, Arce dijo como que no, yo le llamé al compañero Evo porque a pesar de todo el movimiento es algo más grande que nosotros dos juntos, yo dije, puede ser por ahí, es una... jugada, respeto las jugadas políticas de ajedrez, si quieres, dije, puede ser, pero creo que no le salió, ¿no? Con esta cuestión de autogolpe ya es como que no, seguimos separados otra vez. Claro. Lo primero que pasó ese día para nosotros es ir a cuidar la casa, sí, porque siempre puede pasar algo, entonces como estamos en un centro cultural, nos hemos reunido los de la casa a cuidar, hemos parado las actividades por seguridad y como yo soy como el más experimentado en temas políticos, me preguntaban ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué crees? ¿No? Sí. Y yo en ese momento manejaba 3 teorías, ¿no? La primera es que efectivamente sea un golpe de un desfasado que como todos están ahorita creyéndose presidenciables, es un loco que dice yo tengo el poder para ser presidente en este momento, entonces lo hago, ¿no? Esa era como la más probable porque ninguno sabía qué estaba pasando. Claro. Entonces era todo... Parecía real, aparte, ¿no? Parecía... Como que si quieres, las primeras 2 horas era como, es golpe, acaban de romper la puerta del palacio con una tanqueta. Exacto. Todo parece que... Parecía, ¿no? Pero luego ya cuando he visto el enfrentamiento cara a cara entre el Zúñiga y el Arce, no había esa tensión. Incluso analistas de emociones, del carácter humano lo analizan. Claro. Y conoces a Franco Piso de Argentina y te lo recomiendo que veas. El análisis de 3 momentos del lenguaje corporal. Wow. Entonces ella dice, mira, aquí no hay ninguna tensión, ¿no? El Zúñiga estaba más tenso cuando lo han detenido que cuando estaba frente al presidente a punto de tomar el poder. Sí. Es como hubiese habido algo guionizado, ¿no? Entonces, de todas partes hay como esta susceptibilidad de que pueda hacerse. Entonces ahí yo ya he dicho, bueno, ahora parece que hay 2, ¿no? Uno, que tenía la primera que todos hemos tenido como que podría ser real por este loco que tiene poder armado. Aparte estamos en Bolivia, esto no es del todo no común, digamos. Exacto, sería algo que ya ha pasado, nos ha pasado antes, ¿no? Y ya luego la segunda será que el Arce estaba armando esto para subir su popularidad. Yo les he dicho eso incluso antes de que Zúñiga salga a hablar. Yo les he dicho, mira, esto puede estar armado por el Arce, porque está muy fácil, se está acabando muy fácil todo. Es como cuando ya estaba, digamos, en... cuando ya nombra el nuevo gabinete, alto mando. Alto mando militar. Cuando nombra el nuevo alto mando militar, yo les digo, esto puede ser armado por el Arce. Sí. Porque no es tan fácil. La fuerza, si es que realmente estuviese bien organizada la fuerza, ni siquiera
podría haber nombrado a nuevos. Esos nuevos le hubiesen dicho, no, usted fuera. Él es nuestro nuevo presidente. Si hubiese sido un golpe de Estado de verdad, sí. Los que trate de nombrar como nuevo alto mando militar le hubiesen dicho no. Las Fuerzas Armadas nos toca tomar el poder, usted se va. A ver, espérame, vamos a recapitular un poco. Zúñiga, en estos 6 que me dijiste, digamos, cabezas del alto mando militar, ¿dónde estaba él? ¿No era el mero mero? Exacto, sí. Él sí era. Ajá, precisamente por eso puede hacer eso, ¿no? Por eso ha podido hacer eso. Y porque cuando estaban en esa discusión, le preguntaban también, estoy con tal, ¿no? Entonces creo que había con 2 comandantes. Dos comandantes más. De la naval y de, no sé, creo que del ejército más. No estoy muy seguro. Sí, no vi mucho el video. La verdad, me dio cringe. O sea, sí lo sentí como, sí, esto no se siente real, lo siento, no quería verlo. Entonces tenía un poco de respaldo, sí, tenía respaldo. De hecho, ahí las primeras impresiones dicen que no se ha concretado el golpe porque no ha llegado los de la Armada, creo, o los de la Fuerza Aérea, no estoy seguro tampoco, pero no se ha completado porque una parte del ejército le ha dicho que no. Entonces esa también es otra teoría, ¿no? Es interesante. Para realmente dar un golpe de Estado tú tienes que cohesionar a todo el ejército. Entonces no tiene que haber ninguna otra persona que pueda tomar el cargo que ha dado el Arce. El Arce seguía siendo presidente legal, aún no le habían dado el golpe. Él, para que las Fuerzas Armadas se replieguen, ha nombrado un nuevo alto mando militar. Entonces, según la jerarquía, él era el nuevo comandante. El comandante ha dicho replíguense y le han hecho caso. Entonces, la subordinación y constancia ha seguido ahí. O sea, le han hecho caso al nuevo comandante. Sí, o sea, las Fuerzas Armadas han seguido trabajando como trabajan. Ellos han sido simplemente carne de cañón, ¿no? El Zúñiga ha venido, los comandantes que hayan sido, les ha dicho, ok, muévanse, les han sacado. Bueno, ha habido el cambio. Como no se ha perdido en ningún momento la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, entonces simplemente han dicho, bueno, se repliega, el nuevo comandante les ha dicho se repliegan, se han replegado, ¿no? Sí. Entonces es así de simple. Las Fuerzas Armadas están tan limitadas, son las únicas personas que ahorita no tienen derechos como tal, no tienen derechos políticos. ¿Cómo? Porque no pueden deliberar. Yeah. Entonces, al no tener derecho a decir nada, ellos simplemente se mueven como carne de cañón. Y si veías la cara, eran todos pues los conscriptos que salen la siguiente semana de su servicio militar, ¿no? Pues todos eran chicos de 18, 19, 20 años. O sea, con su servicio, digamos, ¿cómo se dice? ¿Como soldaditos? Pues. Exactamente. Son la policía militar, ellos son los que están sirviendo en los cuarteles, su servicio militar, y les han sacado a ellos, ¿no? Ellos menos pueden decir nada. Claro, son casi el último eslabón en la cadena de mando, ¿no? Exactamente. A ver, espera, es que estoy pensando demasiadas cosas mientras me estás hablando. Hay cosas que me han dicho también, que te voy a decir. Primero, tengo, unos datos curiosos. Conocido militar, de alto mando, nos contaron después, conocido, ahí te va. No puedo decir nombres, obviamente. Claro. Pero me contaron que esta persona era general de una de las fuerzas. Le contó a su familia que cuando estaba pasando esto, claro, todos fueron con él, ¿no? Este es retirado. Pero él se enteró muy rápido porque se conoce entre todos y le dijo, tranquilos, no pasa nada, no tiene todo el respaldo de los demás generales. O sea, no tiene todo el apoyo, digamos. Y entonces ahí como que toda la familia, y ahí pasó una cadenita entre, digamos, los amigos cercanos de tranquilos, no pasa nada, dicen que no tienen todo el apoyo. Eso es algo que podemos manejar aquí, ¿no? O sea, como que puede ser que no haya ese autogolpe si quieres, porque no tenía todo el apoyo, como me estabas diciendo. Lo que también se me hace curioso es que me habían dicho que un día antes se habían acuartelado todas las fuerzas. Zúñiga tiene el poder, ¿no?, para llamar ese acuartelamiento. El acuartelamiento me parece que puede servir justamente para nos filtrar información, ¿no? O sea, como que, oigan, vamos a dar un golpe de Estado. Nadie dice nada. Podríamos suponer hasta ahora, digamos, o sea, haciéndolo de abogado de diablo, de que hasta ahí le han dicho, ya, vamos, le metemos, sí, el país está fregado, vamos a dar golpe de Estado. Y en algún momento de ese proceso se echaron para atrás unos cuantos comandantes. Sin embargo, esta cuestión de la falta de tensión, y en todo caso sí que no haya habido esta violencia al momento de, digamos, de tomar el poder, ¿no?, de encarcelar a Arce, porque es lo que dicen, ¿no? O sea, como si hubiera un golpe de Estado, entran militares, ni siquiera dejan hablar al presidente, lo toman preso, a sus ministros igual,
Y ese nuevo militar se sienta en la silla presidencial y desde ahora él manda, ¿no? ¿Por qué no hubo esto? ¿Por qué hubo esta discusión? ¿Tienes una tesis a partir de esto? O sea, ¿qué pasó ahí? Sí. Haciendo de cuenta que ha sido real, los golpes de Estado que se han manejado en Bolivia siempre han tenido como un apoyo popular. No es que ha sido solo las Fuerzas Armadas. Incluso han tenido partidos políticos detrás, ¿no? Claro, El 71, el MNR estaba. Pero, espera, abiertamente, o sea, como que estamos dando golpe con el MNR o llegaban al poder y luego era como que, por cierto, nos ayudó el MNR. Después. Claro, ¿no? Con seguridad. Por ejemplo, en uno de los golpes de Estado, después del golpe de Estado han salido a marchar apoyando al nuevo gobierno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que por eso nos han animado a hacer algo más, porque no tenían una base popular que los respalde. Uh-huh. Y yo creo que por eso también ese discurso, esto asumiendo que ha sido un golpe de verdad, por eso ha tenido ese discurso de vamos a liberar a los presos políticos. Sí, claro. Porque yo creo que en su cabeza ha sido, mira, estos sí iban a sacar al MAS. Entonces, como en 2019 han ido a los cuarteles, ¿no? Para pedirles motín policial a los que no habían hecho motín policial todavía, yo creo que se han imaginado que ahora van a salir igual a los cuarteles y pedir orden, ¿no? Y apoyarnos, ¿no? Claro. Para mí, dentro de eso. Y bueno, luego un poco más alejado, no descartemos que incluso Zúñiga pueda presentarse como candidato, ¿no? ¿Qué? ¿En las siguientes elecciones? Sí. ¿No va a estar así súper mega en cárcel? Debería, si la justicia funciona. Perdón. Si la justicia funciona como debería, evidentemente no podría salir, pero ya han dado detención domiciliaria al supuesto ideólogo del golpe. ¿Que era un pastor o algo así? No, era un de servicio pasivo. No sé si pastor, pero... ¿Era militar? Era un militar de servicio pasivo. Entonces, ahora le han dado detención domiciliaria por el supuesto ideólogo del golpe. Entonces, ahí... ¿no? Porque recordemos que en Venezuela Chávez intenta dar el golpe de Estado, falla, lo dejan salir y gana las elecciones. Sí. Entonces... O sea, oye, pero habría que... Sí, tiene sentido lo que me dices. Pero tendría que ser una persona muy popular. Y no creo que Zúñiga tenga ese nivel de popularidad. Y es que ya lo ganó con lo que hizo. ¿Tú crees? Pues ya, ahora, o sea... he visto, principalmente en las redes sociales, tú ves comentarios como que mi general le han fallado, le hicieron pisar el palito, como que el malo es el Arce y el bueno es el Zúñiga, ¿no? Yo he visto eso. Y es complicado, es muy complicado porque las dictaduras están mutando. Si hablamos ya de política pura, Bukele es un dictador. ¿Por qué? Porque ha cooptado todos los poderes del Estado para sí mismo. Ha cambiado la Constitución para volver a reelegirse. Es verdad, ¿no? es Entonces, utilizar todos los poderes a tu favor como una sola persona te convierte en un dictador. Es aprobado por la gente, está haciendo bien las cosas en su país, nadie le va a reprochar eso, pero no quita que dentro de la teoría política está utilizando los poderes una sola persona a su favor. Que se está saltando las leyes, digamos. Exactamente. Oye, y en ese marco que acabas de hacer o en ese molde, ¿no crees que también hubiera entrado Morales en su momento? Claro. Pero aquí, o sea, bueno, no sé si se lo llamaba dictador en algún momento. A nivel internacional, sí, los de la oposición le decían dictador. Claro. O sea, ya... No sé, a nivel internacional Evo Morales me hace que es un tipo muy popular, como que el Mandela, ¿sabes? Como boliviano. Pero es lo que pasa naturalmente a nivel internacional. O sea, tú ubicas más la cuestión, digamos, de Salvador con Bukele, porque seguramente tú le estás haciendo cierto seguimiento. La mayoría de la gente... puedo hasta cierto punto incluirme, ve y dice, oye, no, este tipo está haciendo cosas muy buenas por su país, lo está sacando adelante, a mí no me jodan con la cuestión de dictador, ni que es malo, el tipo está haciendo cosas buenas, y ese es un dilema que estoy pensando, no sé si quieres hablar de eso ahora, pero como que esta cuestión de que el autoritarismo, suena fatal, pero el autoritarismo pareciera que funciona hasta cierto punto. Funciona en las sociedades que no tienen conciencia política. Si fuéramos países con conciencia política, si pudiéramos hablar libremente de política, organizarnos correctamente, estaríamos todos en contra del autoritarismo.
Pero como no podemos organizarnos, como los sindicatos han sido cooptados, como los partidos son los únicos que participan y nosotros no podemos ni siquiera reunirnos con nuestro representante de manera directa, evidentemente el que haga mejor las cosas y que no me moleste a mí, listo. No estoy acostumbrado a meterme en política, entonces tiene que estar alguien que sí sepa hacerlo bien. Claro. Entonces acepto el autoritarismo. Pero esa es la situación de este país, ¿no crees? O sea, hay una gran mayoría que es ignorante de la política. Me incluyo totalmente ahí. Y que dice, puta, no sé cómo funciona esto, pero si alguien da resultados, va. ¿Sabes qué? Es más, si nos decían, si Zúñiga decía así, como que daba una fórmula y decía, si yo doy golpe de Estado y el día de mañana hay dólares, todos decían, ahorita todos estarían, métete, no hay pedo. Exactamente. Bueno, no quisiera decir más cosas, pero, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero métete, no hay problema. Exacto. No estaríamos contemplando el costo de esta decisión porque no tenemos esa conciencia política. Pero, pues, no sé, es el dilema de este país, me parece muy fregado, ¿no? Creo que esta es la oportunidad, ¿no? El empezar a hablar. Creo que ya las personas están dando cuenta. Ves en TikTok, hay muchos lives que se reúnen y están ahí entre 20 a 200, 500 personas en algunos, y están ahí debatiendo, entran y dan su punto de vista y están empezando a hablar y hablar y hablar. Y eso a mí me llena, me reconforta. Sí. Más allá de que sepan o no sepan lo que estén hablando, tengan o no tengan como conciencia social, conciencia de clase, digamos. A algunos no les gusta ese término, pero ya están incluyéndose como que necesitamos esto, ¿no? Pero como nos lo limitan a una ideología y a un partido, entonces tratan de abarcar todo al mismo tiempo, como que la economía, la justicia, todo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya te empieza a ser como simplemente una charla y no hay como una organización que siente precedentes para cambiar las cosas. Entonces hay ya muchas personas hablando, pero como no tenemos un sistema político correcto, entonces quedan como charlas de personas y listo. No se representa en organización como tal. Digamos, como te había dicho en el primer entrevista, en el primer podcast, yo no hablo de economía, ¿no? Yo hablo de política, no de economía. En economía no me meto, de hecho les doy la razón a muchos liberales con que deberíamos reducir impuestos, atraer la inversión extranjera, claro, promover que los emprendimientos surjan, o sea, evidentemente ser libres para hacer, vender y todo eso. En la parte en la parte económica no tengo mucho que debatirles, ¿no? Pero si hablamos de lo político, ellos no piensan en lo político. Claro, como la institución, como que rearmar, ¿no? Claro, pero te pongo el ejemplo no sé si has visto el debate entre el Pazzi y el Saravia. No. El Pazzi, lo conoces, el Félix Pazzi, del movimiento Tercer Sistema, es gobernador de La Paz. Él ha escrito una ideología, es la del Tercer Sistema, no es ni derecha ni izquierda para él, ¿no? Él habla del comunitarismo un poco, ¿no? Tampoco es indigenista, ¿no? Él habla un poco más del comunitarismo. Y en este debate con el Saravia, que es como la cara de los liberales ahorita, el Saravia dice que el Estado no debería involucrarse de ninguna forma, es cierto, y que debería dejar que los empresarios, porque ellos saben el cómo, tienen pues esa experiencia en los negocios, ¿no? Claro. Pero se olvida de las cosas que no se necesitan, experiencia ya se tiene, ¿no? Por ejemplo, el manejo del agua, el manejo de la luz, el manejo de los recursos. Para eso tú no necesitas saber, porque ya está ahí. Son empresas que ya están ahí y funcionan de una forma. Entonces, ¿qué vas a privatizar a estas empresas? ¿Le vas a regalar a un privado ese manejo? Claro. Entonces, para eso no necesitas saber el cómo, porque ya está, ya se tiene una estructura, simplemente hay que darle un correcto funcionamiento. No creo que debería pasar a manos privadas. Claro, pero para ellos es todo lo privado. El Estado tiene que desaparecer, no tiene que manejar nada. Sí, es muy peligroso. Incluso de las tierras, ¿no? O sea, cómo repartimos las tierras, ¿no? Que no están ahorita ocupadas por nadie, ¿no? Las privatizamos todas, o sea que vamos a poner todo el país en venta. Claro. No, hay esas cosas que todavía no se tienen claras, que son políticas, no son económicas, son políticas, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo decidimos acerca de cosas que nos involucran a todos, claro, ¿no? En la parte económica. Entonces, ahí es donde en este debate entran ambos como que en esa pelea y se cierran en lo económico. Terminan, o sea, están hablando. Sí, el Pazzi ha hablado de lo político, pero el Saravia seguía con lo económico, ¿no? Usted no entiende que los privados, que esto, ¿no? Para el Saravia, o sea, ya vamos a ir un poquito a hablar de economía, para el Saravia es imposible el
darle una parte de la empresa a los trabajadores, ¿no? O sea, que está mal. No, porque para el Patsi lo ideal es hacer cooperativas, empresas comunitarias, que los trabajadores también son propietarios. Claro, como accionistas, exactamente, ¿no? Y no sé si el Sarabia sabe, pero ahora las empresas, gracias a la tecnología blockchain y los criptoactivos, tienen una parte destinada en criptoactivos y les pagan con los criptoactivos a los trabajadores. Entonces, tú estás y recibes tus criptoactivos y esos criptoactivos son una parte de la empresa, es la tokenización de las empresas. Tú tienes parte de esa empresa, con tu salario incluso, ¿no? Y ya es posible eso de que todos podamos recibir beneficios de las ganancias de una empresa. Es posible. El Patsi no ha sabido explicarlo bien, pero el Sarabia se ha cerrado mucho en que el único que tiene que ganar de esto es el capitalista, ¿no? El que pone la plata, porque él está poniendo la plata, tiene los conocimientos. Con tu sueldo es suficiente, ¿no? Y se cierra en eso, ¿no? Entonces, esta parte de hablar de economía y cerrarnos en economía es lo que no nos permite tener conciencia política, que es lo que nos está obligando y orillando a que una persona venga y solucione todo, como en Argentina. Claro, sí te estoy entendiendo, totalmente. Pues que ahora también es el discurso un poco liberal, ¿no? Hablar necesariamente de economía. Y lo había hablado, no me acuerdo con quién, aquí también en este podcast, pero es que creo que la economía también está entrando en ese pedestal de la sociedad, ¿no? Como que es lo que más se tiene que cuidar, es lo que tiene que estar bien necesariamente para que todo lo demás esté bien. Y justamente esa es la parte donde nosotros estamos, creo que de una pata coja. O sea, es como que a pesar de que tengamos un presidente economista, es como que la economía, no sé si decir se está yendo al tacho, ¿no? Pero evidentemente no está bien. Y sin embargo, ese es como que esa incertidumbre es lo que molesta tanto a tanta gente. Y que tenemos miedo justamente por viendo, qué sé yo, a nuestros vecinos, ¿no? Como Argentina y todo eso. Creo que tenemos miedo de que pase algo así. Pero claro, es muy interesante. Y está buenísimo eso. O sea, traer a esta mesa, digamos, del debate político, ya, que la economía tenga su espacio, pero que también tenga la política y otro tipo de cosas. No se cierren solo en eso. Ok, a lo mejor ustedes lo hacen muy bien, pero necesitamos más conocimiento para hacer una mejor propuesta. Estamos de acuerdo, digamos, con el punto de vista liberal en que el Estado solo tiene que ser como el garantizador de los derechos, ¿no? Para los liberales, ya, digamos, es esto. Entonces, él tiene que garantizar también que la inversión privada llegue a los lugares que se necesita. No necesariamente poner plata, pero al menos ser el nexo, porque él sabe. Primero tiene contacto, que el Estado como representantes tiene contacto con todo el mundo. Claro. ¿No? Entonces tiene que encargarse de ser como la pasarela para que la inversión extranjera llegue o la inversión nacional salga, ¿no? Para fomentar la productividad. Sí. Pero entonces, ¿tú cómo sabes qué se necesita en todos los lugares si no tienes una correcta organización política? Claro, el día de mañana puede llegar Elon Musk con Tesla y vamos a decir, ponemos una fábrica en Oruro. Oruro puede crecer y a lo mejor solo van a crecer, qué sé yo, infraestructura en Oruro y los nexos que puedan servir para la exportación del bien que estemos necesitando. Pero un pueblito en Beni nunca le va a llegar nada de eso, a menos que haya como que un Estado que redistribuya mejor, digamos, estas ganancias que están entrando al país. ¿Es lo que me estás diciendo más o menos o no? Pero eso ya sería irnos a que el Estado se interponga y se intrometa en la economía. Si vamos netamente a lo que dicen los liberales, lo que deberían hacer es preguntarles a los trinitarios qué es lo que tienen de materia prima, o sea, si tienen campo, o sea, ver toda su realidad y decir, estos inversores podrían venir a invertir aquí, ¿no? Entonces tú, si no tienes una correcta organización política, ¿quién te va a decir qué necesita y qué tiene? Claro. Nadie, ¿no? A eso me refiero con que sí se necesita hacer política y sí se necesita las personas organizadas. Y ahí entran en esta contradicción, porque los liberales dicen que no se necesita el Estado, pero ellos quieren entrar al Estado para destruirlo, según ellos, ¿no? Sí. No he escuchado a los liberales el impulsar emprendimientos que traten de que la gente invierta. Por ejemplo, con lo del tomate, que ha habido una gran crisis, ¿no? Sí. Eso significa que no estamos produciendo lo que se necesita para nosotros. Entonces, si no hay la suficiente producción, entonces, y hay mucha demanda, la oferta baja, es su teoría, suben los precios.
Claro. Entonces nosotros también deberíamos saber cuánto se necesita en el mercado interno y empezar a hacer emprendimientos para que se consolide el mercado interno entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el error de los liberales, Ya, qué ¿no? buena. Que tratan de, ok, queremos entrar al Estado para eliminarlo porque esta es la receta, liberalismo, liberalismo, liberalismo. Pero mientras tanto, ¿con qué base social y con qué te fundamentas, no? Ujú. O sea, ¿cómo al llegar al Estado haces que las personas no entren de nuevo en una dicotomía, Ujú. ¿no? Porque eso está pasando en Argentina. Ha llegado el Milei, por más de que económicamente los índices hayan mejorado y todo Ujú. eso. Bien, esa era su misión, lo está cumpliendo, pero el núcleo de la sociedad está dividida, es un país que está dividido. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros queremos eso, Ujú. ¿no? Yo creo que históricamente hablando, lo que necesita Bolivia es realmente una estructura política propia. O sea, porque Ya. hay como esta nación fallida, ¿no? Ujú. Historiadores hablan el mismo... ahí se me va el nombre. Ahorita viene. ¿Qué Sí. dice este hombre? Tiene el nombre de la facultad de Ciencias Sociales. Su Quiroga Santa edificio, Cruz, ya, no su sé. edificio es el René Zabaleta. Ah, René Zabaleta, claro. Exacto. Ya, ya. René Zabaleta habla de la revolución derrotada, habla de la nación, ¿no? De la nación fallida, Ujú. ¿no? Habla de todos estos aspectos que necesita el país, ¿no? No hay como una identidad del boliviano como tal. Entonces, y quizá nunca la vaya a ver, pero lo que exige el boliviano es poder organizarse y poder reconocerse en sus organizaciones. Claro. Eso es lo que exige, porque si no se reconoce en sus organizaciones, ese es el problema, ¿no? Entonces, no se siente representado, no siente que le están escuchando, marcha. Se siente extranjero en su propia tierra, digamos. Exacto, Algo así. entonces no hay como ese respaldo político para las personas, y mientras no haya ese respaldo político entre las personas, de nuevo, vamos a seguir con esa mentalidad de que alguien va a venir a salvarnos, ¿no? Wow. Claro, claro, eso está interesante. Comenzaríamos, bueno, primero haciendo un poco de conciencia, pero también es necesario como que rearmar toda esta institución o esta estructura que hay, ¿no? Exactamente. Claro, y yo te entiendo porque creo que es muy importante esto que dices, porque creo que a partir de ahí es que mucha gente ignora todo el sistema político, porque nadie, yo no, la neta no sé cómo hacer tú. Creo que en la anterior charla también hablábamos, ¿no? Como que cómo es, digamos, el proceso de una propuesta política, donde hay que llevarlo, necesitas necesariamente un partido, bla, 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 bla. Pero uno por lo menos debería tener cierta intuición de cómo se maneja, o sea, como que burocráticamente la política, ¿no? Y no lo tenemos, o sea, yo digo, no creo que, yo no sé cuántos diputados, senadores hay, quien me representa, ni nada, no tengo idea. Hay mucha gente allá afuera que estoy seguro que está igual que yo. Y por eso dice como que, no me meto porque no tengo idea de cómo es esto. Y que tal vez también de manera a propósito esté compleja para que no cualquiera pueda, digamos, meterse ahí, ¿no? ¿No crees? El error es lo mismo que los liberales quieren hacer. El error es poner un sistema elaborado en otro país, con otro contexto, para otras personas, en un país que es diferente. Claro. Nada va a funcionar tal y cual ha funcionado en otro país, ¿no? Por eso Argentina también tiene sus matices, ¿no? No es que ha llegado y todo es liberal y no, ha tenido que mover sus propuestas, ha tenido que, por ejemplo, no ha eliminado algunos subsidios, no ha eliminado algunos beneficios sociales, ¿no? Creo que incluso el aporte a las universidades ha subido en comparación de lo que daban antes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que la sociedad exige y ya está, pues, se mantiene de esas cosas, no pueden venir y eliminarlo en un sistema, ¿no? Y es lo que ha pasado con el sistema político, ¿no? Han venido, nosotros ya nos organizábamos de una forma, me refiero a toda Latinoamérica, tenían sus formas de organización. Viene primero la colonia y ahí se establecen otras formas de organización. El cabildo nace después de la colonia. Nosotros no hacíamos cabildos cuando éramos... ¿Qué es un cabildo? Se me está yendo. La reunión general, claro, sí, un cabildo, sí. ¿no? El cabildo empezó después de la colonia española. Antes de la colonia española no hacíamos cabildos. Sí había representantes, y lo hablábamos en el anterior podcast. El español ha venido y ha tomado la estructura jerárquica del Inca. Por eso ha sido tan fácil también dominar Latinoamérica, ¿no? Entonces, a esa estructura jerárquica que ya se tenía,
Lo único que han hecho es aumentarle partidos y meterle un sistema que te encajona, ¿no? Todos tienen que tener ideología política para poder manejar el país y formar parte de las elecciones. ¿Por qué? Porque así nos representamos, porque somos hartos en el país, entonces una ideología va a ser la correcta forma de tener a todos representados correctamente. Nos obligan a pensar igual y no pensamos igual. Claro. Nadie va a pensar igual. Pero todos sí tenemos necesidades y tenemos aspiraciones. Si hacemos la política desde esas necesidades y aspiraciones, en lugar de pensar igual, ahí es donde podríamos hablar de un nuevo sistema político. Que sea tan simple como ir a la reunión de tu junta de vecinos, ir a la reunión de tu trabajo, ir a la reunión de tu grupo de estudiantes, de tu grupo de amigos y decir, ya, ¿qué queremos? Esto queremos, ya, ok, ya. El representante de su grupo va al un escalón más arriba, ¿no? Y un escalón más arriba. Claro. Cosa de sintetizar todos estos documentos y gracias a la tecnología ahora se puede hacer. Y sintetizar todas esas necesidades correctamente, ¿no? Paso a paso, ¿no? Eso es un nuevo sistema político. Ahí no estamos hablando de senadores y diputados, no estamos hablando de una separación porque hay el municipio, está el departamento y está lo nacional, ¿no? Incluso hay las regiones, que dentro de nuestra ley de autonomías debería haber regiones. Pero la única reconocida en este momento es la región del Gran Chaco, ¿no? Que está reconocida como tal y que tienen autoridades o al menos están en proceso de ser electas. No estoy seguro el tema, pero es una de las pocas regiones que ha pedido ese reconocimiento según la ley, ¿no? Entonces, como hay jurisprudencia y se ha escrito mucho, solo tenemos que adecuarnos a las normas que ya se han escrito, modificar algunas para generar un nuevo sistema político. Por eso, lo económico nunca va a funcionar como tal, como ellos quieren, mientras no nos den una propuesta de un sistema político. ¿Cómo nos organizamos y cómo nos llegamos a una nueva dicotomía? Porque mientras sigamos en esta dicotomía en la que nos ha puesto el sistema político, o sea, izquierda y derecha, manejo de la economía como tal, vamos a seguir así. Y ya ahí, por ende, tú manejas la política, manejas el poder y manejas la fuerza. Claro. Que es el origen de lo que estábamos hablando hoy día. Sí, sí, sí. Los militares vienen como añadido al presidente, al rey moderno. Claro. Entonces, los que quieren manejar la economía, quieren el poder para garantizar la fuerza y que todo lo que quieran hacer se cumpla, sin objeción. Sí, claro, básicamente, wow. Sí, sí. Entonces, el verdadero cambio es un cambio de estructura, ¿no? No sería cambiar de presidente en todo caso. No. Y ahora que nos estábamos yendo un poquito por las ramas, a lo mejor podemos volver. O sea, iría un poquito por ese lado, ¿no? Si en todo caso Zúñiga hubiera tenido éxito, las cosas no hubieran cambiado para la gran mayoría de las personas, porque el sistema o la estructura seguiría de la misma manera. No tendríamos esta libertad. Bueno, sí tenemos esta libertad de organizarnos y proponer cosas, pero tenemos esta gran barrera que no va a poder pasar a las altas esferas del gobierno, ¿no? Oye, pero esta estructura, a ver, evidentemente es heredada. Pero ¿no crees que es una estructura, como decirlo así, como que un molde que es tal vez básicamente el mismo en América Latina? Sí, de hecho sí, no es el mismo molde, el mismo sistema. Por ejemplo, los votos se dividen por el método D'Hondt, que ha sido ideado en el siglo XIX. Entonces, esa misma repartición de votos se sigue utilizando ahora en nuestro sistema político y en la mayoría de los de Latinoamérica, ¿no? En España se sigue utilizando el mismo sistema. Entonces, sí, es como agarrar y replicar lo mismo, porque ha funcionado aquí, va a funcionar en otros países, pero no está funcionando. Y si me pongo, bueno, espérame, me invitas un poquito de agüita. Gracias, Dani. Y si me pongo un poco conspiranoico, ¿no sería como que un molde más bien para dominar a la masa? Sí, de hecho sí. O sea, para mantener a la élite en la élite y para mantenernos al resto aquí abajito tranquilos, para que no estemos molestando. Sí. De hecho es ellos le dicen para gobernabilidad. Ese es el término que utilizan. Para asegurar la gobernabilidad de los que están a cargo del Estado. Para que sea más fácil gobernar. Exactamente. Pero en realidad es simplemente para que las personas no puedan tener ese acceso, ¿no?, a los derechos políticos y democráticos que supuestamente se han ganado con las repúblicas modernas, ¿no? Oye, pero volviendo un poquito a todo lo que me estás diciendo, es necesaria una nueva manera de organizarnos. Te la entiendo y te la compro.
pero antes también me decías, la cuestión del autoritarismo funciona en la gente, en una sociedad donde no hay conciencia política. El hecho es que aquí en Bolivia no hay conciencia política. ¿Cómo podríamos volvernos a organizar si nadie sabe, no tiene conciencia de cómo volvernos a organizar? Es como decir, oye, el diseño de un auto es una porquería. Deberíamos pensar una manera de rediseñarlo otra vez. Muy bien, vamos a juntar a todos. ¿Cómo lo rediseñamos? El 99% va a decir, ni puta idea. Y el 1% va a decir, yo tengo un poco de idea, y puede justamente volver a pasar lo mismo, ¿no? Como que lo reorganizamos para que la élite siga en la élite. No sé, solo te pongo problemáticas a lo mejor, pero ¿qué opinas tú? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que al no haber hablado de este tema nunca en la historia, es muy difícil que los que empezamos a hablar, pues como que nos tiren bola, ¿no? Como te digo, yo escribo hace 10 años de esto, claro, ¿no? Y hace un poco más que ya vengo leyendo y eso, sí. ¿no? Entonces esa incomodidad que sientes la tienes que expresar de alguna forma. Entonces yo después de ir avanzando me he ido dando cuenta de cómo funciona el sistema y cómo tendríamos que hacerlo. Hablando históricamente, cualquier cambio, no ha habido como una revolución política, pero sí ha habido revoluciones sociales, ¿no? En la historia. Es decir, la revolución del 52 ha sido una revolución social. Se han cambiado normas para poder que todos voten, que todos tengan acceso a la educación, a las tierras, ¿no? El 2003 también ha habido una revolución social, ¿no? Claro, en Bolivia, claro. Ha habido una revolución social porque se ha visibilizado a aquellos que no estaban siendo visibilizados. Sí eran reconocidos, estaban ahí, pero realmente no se los tomaba en cuenta como tal. No eran como... Funcionaba de una forma Bolivia, y que el 2003 nos ha hecho dar cuenta que somos muchos y que debería funcionar de otra forma. Ya los que los ignoraban son la mayoría de la población. Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí yo mismo en ese proceso he visto cómo si el racismo existía, yo mismo he cometido ese tipo de actitudes, ¿no? Cómo va evolucionando la cosa. Pero todo ha nacido desde abajo, ¿no? Desde las movilizaciones sociales. De la misma forma, ahora para empezar a tirar línea, es como le decimos, a dar como el camino para lo que se debe hacer, es empezar a reunirnos, empezar a hablar, ser un poco más conscientes de que la organización mínima es desde donde tiene que partir, ¿no? Reunirnos otra vez con nuestros vecinos, reunirnos ahí, ¿no? Poco a poco, porque es inevitable que vaya a haber una nueva constituyente, porque si hablamos ya de federalismo, hablamos de si los liberales quieren eliminar Banco Central o cualquier cosa así a grandes rasgos que se necesite para hacer un cambio tanto en el sistema político o económico, se va a necesitar una asamblea constituyente. Entonces, para una asamblea constituyente no podemos cometer el mismo error de seleccionar a los partidos políticos otra vez, de volver a elegir a partidos políticos y que sean los representantes de partidos políticos que vayan a la constituyente. A ver, explícame un poquito más esto de la constituyente, porque estoy perdiendo ahí. El 2009, todo empieza el 2006, claro. Para que haya una nueva constitución política del Estado, se llama elecciones de constituyentes, de asambleístas constituyentes. La mayor parte de los constituyentes han sido del MAS. Asambleístas constituyentes son, digamos, la gente que va a escribir la nueva constitución. Exactamente, ¿no? Ahí va el Doria Medina, va los representantes del Tuto, porque estaba Podemos en ese entonces, ¿no? Entonces, se da un año para la constituyente. De un año, 7 meses se han discutido, primero, si se iba a aprobar por mayoría simple o 2/3. Ganó 2/3, se tenía que aprobar por 2/3. Segundo, si es que se iban a revisar solo unos artículos de la Constitución o se iba a escribir una nueva Constitución. Ganó lo segundo, se iba a escribir una nueva Constitución. Y luego, como ya habían visto que la oposición de ese entonces, que esta era como una jugada del MAS para controlar la constituyente, han empezado a meter más trabas. Ya ha venido ese problema de, ¿La Paz es capital o solo sede? Entonces no queremos que la sede sea en Sucre otra vez, ¿no? Entonces ha sido, ¿te acuerdas de ese problema de la sede, ¿no? Sí. Ha sido en medio de la constituyente. Entonces 7 meses se han pasado discutiendo en problemas ideológicos entre el oficialismo y la oposición. No podemos cometer ese mismo error. Llegar a una constituyente divididos por poleras de colores diferentes, de ideologías diferentes. Tenemos que llegar a una constituyente con el representante de los trabajadores, representante de los profesionales, representante de las amas de casa, representante de los estudiantes,
pero que hablen desde esa realidad. No podemos decir de esta ideología, ¿no? Porque eso abarca muchas formas de pensar. Entonces, si hablamos de eso, una constituyente debería empezar desde abajo. No tenemos estatutos autonómicos ni cartas orgánicas en la mayoría de municipios. Un estatuto autonómico es como la constitución de un departamento. ¿Ya? Entonces Santa Cruz tiene, Pando tiene, Beni tiene, en La Paz se ha rechazado, entonces no tenemos. ¿Qué sirve eso? Es como la Constitución, es decir, todo aquello que está en competencias del departamento se define en el estatuto autonómico, ¿no? Y lo mismo en los municipios. Los municipios tienen la carta orgánica. Entonces la carta orgánica no la tienen la mayoría de municipios, ¿no? No se ha hecho como ese proceso. Entonces, lo que nosotros y con los que hablamos es primero impulsar una carta orgánica. Yo vivo en el Alto y el año pasado estaban con este afán de hacerle un revocatorio a la Evacopa, ¿no? Y lo impulsan, se les deniega por errores en las fechas y todo eso, pero ninguno habla qué pasa si le hacemos revocatorio. O sea, es como quieren tomar solo el poder y ya piensan que tomando el poder se va a hacer. Y yo les decía, no, o sea, en vez de pedir revocatorio, pediremos una constituyente regional, una constituyente municipal, para hacer nuestra carta orgánica, para escribir nuestras normas. Porque en la carta orgánica incluso tú puedes poner cómo tú te representas. Por eso, y en el Estatuto Autonómico lo mismo. Por eso Santa Cruz tiene gobernador y vicegobernador, porque ellos lo han decidido así. Entonces, si nosotros como territorio, como municipio, decidimos, ya va a estar la alcaldesa. Pero ya no va a haber concejales, sino representantes por distrito, digamos. ¿No? Porque, por ejemplo, en el Alto son 14 distritos y solo hay 12 concejales. Entonces no alcanza un concejal por distrito, ¿no? Es por votación y de acuerdo a los partidos. ¿No? Entonces, si nosotros elegimos organizarnos de otra forma, esto se puede ver reflejado en una carta orgánica. Entonces, para una constituyente correcta, primero tenemos que tener todos cartas orgánicas que representen a nuestros territorios, que nos digan cómo nos organizamos y cómo nos gustaría organizarnos. Luego, estatutos autonómicos que nos delimiten y cómo manejamos el departamento. Y luego así podemos recién hacer una constituyente en una constitución que refleje estas realidades. Porque no vamos a poder no vamos a traer una ley y que todo se adecue en esa ley. Eso es lo que siempre se ha hecho y no ha funcionado. Nunca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Porque todas las constituciones son como una réplica de la constitución madre de las nuevas repúblicas, ¿no? Esta separación de poderes ha nacido allá, ¿no? Entonces, incluso lo que hablábamos del anterior, ¿no? De que las Fuerzas Armadas puedan deliberar, eliminar la figura de presidente y todo eso. Pues eso hablaríamos de añadir un quinto poder, ¿no? De añadir el poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estaríamos hablando del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Electoral y el poder de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se maneja, ¿no? Entonces ya no va añadido al Ejecutivo. Ya no es Ejecutivo que controle el poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí está. Es un debate muy, muy grande, pero yo creo que empieza porque nosotros reconozcamos que tenemos el derecho y la obligación, no solo el derecho, tenemos la obligación de definir nuestras propias cartas orgánicas, de definir nuestras formas de organizarnos, ¿no? Muchos sueñan con tomar el poder a nivel nacional cuando en sus regiones no pueden hacer nada, ¿no? Entonces esos que se creen presidenciables y están hablando de transformar la economía de todo el país, los invito a que empiecen a hacer organización de base, ¿no? Empezar a hablar con sus bases, a ver si pueden cambiar la constitución regional, es decir, la carta orgánica del municipio, de su municipio, para que nos vengan a hablar de hacer un cambio más grande en la nación. Qué bueno. Y encontrar una mejor manera de organizarse, ¿no? A ver si te seguí bien. En esta analogía que hice un poquito del auto, sería, bueno, no sé si lo voy a poner de buena manera, pero si nos organizamos y empezamos a proponer a partir lo dijiste creo que muy bien, de nuestras necesidades, de lo que queremos en nuestra región, más de lo que, digamos, nuestra ideología nos pide, vamos a poder hacer cambios acorde justamente a eso que necesitamos y no necesariamente, sí, yo soy liberal y me voy a comprar todo el paquete liberal y acabamos con el Banco Central. A lo mejor a ti ni siquiera te interesa eso, lo que te interesa es tener agua potable en tu zona.
Es muy bonito, es muy bueno lo que dices. O sea, encontrar esa nueva forma de organizarse me parece clave. Sería muy bueno. Me encanta que tengamos esta idea, que esté aquí, que se esté difundiendo por aquí. Y entonces sería ese el trabajo, difundir esta idea, ¿no? Exacto. Afortunadamente, ahí te lo comentaba tras bambalinas, ya hay como jóvenes que están hablando de política, que es primero lo más importante. No solo jóvenes, personas mayores, o sea, ahí te entras al TikTok y están ahí cientos de personas ahí hablando. Y también se están organizando. Creo que ha salido Libera Bolivia. Es así un grupo de jóvenes que han estado en un encuentro de liberales en Santa Cruz. Tiene también su podcast, creo. Sí, pero han ya escrito como una propuesta, ¿no? Y dentro de sus propuestas está la necesidad de una nueva constituyente, ¿no? De una nueva constitución. Entonces ya hay como personas que se están organizando y que lo están haciendo, pero que pierden el rumbo al tener esa necesidad de tomar todo el poder para cambiar las cosas. Y ese no es el camino. Porque si tú llegas, te vas a dar cuenta que todo el sistema está podrido y que no vas a poder hacer nada, porque el sistema mismo te lo impide, porque la burocracia en cómo funciona te lo impide, ¿no? Milei lo está viviendo y ha dicho, voy a gobernar a plan de decreto si es necesario y no les voy a escuchar al poder legislativo, ¿no? Entonces ahí igual cometes un error, no es democrático esto. Entonces, para poder tener esa seguridad, esa base social y todo eso, hay que empezar desde abajo y ir subiendo poco a poco. Pero se necesitaría mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. O sea, si llegamos a esto en algún momento, va a ser como que ¿qué te gusta? 70 años van a ver este podcast y van a decir, ellos tenían razón. Poco a poco. Yo creo que eso está empezando a calar en las personas. Nosotros ahí con un grupo más de compas, no puedo decir nombres todavía porque aún no es público, pero nos estamos organizando para precisamente eso, ¿no? Elaborar como propuestas, escuchar a las personas, empezar a organizarnos y no con un afán político, porque yo a ellos ya les dejo en claro que mientras este sistema siga yo no voy a postular a nada, pero sí me gustaría apoyar en que se empiecen a difundir estas ideas, que empecemos a discutir, ¿no? Y que el objetivo sea ese, que no tengan miedo las personas a decir, necesito esto, propongo esto, y creo que deberíamos ir por esta parte, ¿no? Y a alguno le dirá, sí, entonces nos organizaremos aquí, ¿ok? Y que no tengamos esta obligación de tener que pertenecer a un partido al final. Porque así pasa, ¿no? Llegan a las juntas vecinales, algunos vecinos jóvenes están haciendo ahorita las cosas, pero el sistema los obliga a pertenecer a un partido, a jugarle un partido para poder que los recursos vayan a lo que tienen que ir. Entonces, a eso me voy con que en lo personal no quiero entrar dentro de ese juego porque sé que el sistema no me lo va a permitir. Claro. Aparte ese juego es totalmente maquiavélico, yo creo, ¿no? Sí, eso, sí te entiendo. Claro, la aspiración promedio, digamos, de alguien que quiere cambiar el país necesariamente tiene que ser esa, por lo menos ahora, ¿no? Tengo que llegar a ser presidente, tengo que llegar a ser diputada, a veces no importa cuál sea el costo, para intentar cambiar las cosas. Una vez allá adentro, sí, es lo que tú dices, yo creo que se dan cuenta que el sistema está podrido, no porque, digamos, lo sepamos, yo creo que es una cuestión lógica porque, no sé si te lo había comentado la anterior vez, pero claro, si todos juegan, digamos, tú quieres jugar fútbol, y tú vas y te preparas y entras a un equipo de fútbol y te das cuenta que todos hacen trampa. Si tú sigues las reglas, no vas a llegar a ningún lado. Lamentablemente, no vas a poder hacer ningún cambio. Entonces tienes que jugar sucio para poder empezar a hacer pequeños cambios o para pasar recursos, digamos, a tu parte, ¿no? Digamos, a la parte de la sociedad que te ha elegido. Porque aparte también necesitas como que ser reelegido constantemente, ¿no? Y para eso o cumples con agrias lealtades o te prostituyes también, ¿no? Ciertamente. Voy a poner un bip aquí por si acaso. Lo acabo de decir. Ese es el problema con lo que estamos hablando al principio, ¿no? O sea, es por eso que se dan golpes de Estado. Nadie puede hacer un cambio desde su trinchera, entonces dice, vamos a tomar el castillo para que yo sea el nuevo rey y yo sí voy a cambiar las cosas. Exactamente. Que sí. Estamos atrincherados, la verdad, ese es el problema, ¿no? O sea, este es, no sé qué quiero decir como tu lucha, es como que el objetivo que tú tienes, como que encontrar una nueva organización. Exactamente, ¿no? Ahí me he dado cuenta
Porque como todos, cuando te molestas esto, yo creo que lo comentaba en el anterior podcast, yo no quiero ser presidente. Mi sueño sí era ser presidente. Yo no quiero ser presidente porque sé que el sistema está mal. Luego decía, ok, quiero ser vicepresidente porque es el presidente nato de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa es la representación del pueblo. ¿No? Pero has visto, el Choquehuanca no está haciendo nada. Pese a ser la representación del pueblo, de la Asamblea Legislativa, no está haciendo nada. Y de hecho es el vicepresidente más criticado en los últimos años, ¿no? No es que hayamos tenido muchos, pero, o sea, es terriblemente criticado porque no está haciendo nada. Incluso se pone en contra de los que se han reunido, ¿no? Ahí, pese a todas las trabas que les han puesto para aprobar las leyes para que se vayan los magistrados. El Choquehuanca ha dictado receso 2 días después, ¿no? O sea, totalmente en contra de la institucionalidad de ese órgano. Entonces, de estar como autoridad no te garantiza nada, ¿no? Entonces ahí he visto y dicho, no, ni presidente ni vicepresidente, una constituyente, ¿no? La constituyente correctamente elaborada, con la representación correcta, es la única forma de establecer un nuevo sistema político. Quiero dejar esto en claro, o sea, yo me enfoco en lo político, porque si hablamos de lo económico, ahí no, pero ahí ya será otra la charla, otras las necesidades, claro. Pero si hablamos de lo político, que es la única forma para que poder garantizar que lo económico vaya bien, es decir, saber las necesidades y las realidades de todos, eso se hace solo a través de lo político. Y de hecho, bueno, entonces no voy a ser candidato a nada, porque yo allá el 2019 ya me ofrecían para ser candidato de mi zona con algunos partidos, yo he tenido contacto con todos los partidos, ¿no? Entonces, conozco cómo se maneja esto. Y al tú decirles, mira, yo estoy acá por la juventud, con estas propuestas, no me voy a poner una polera de tu partido, ¿no? Claro. Y me decían, bueno, no, te tomaban en cuenta hasta cierto punto. Cuando ya empezaba estas lealtades, que tienes que hacer ciertas cosas, como que ya, a un ladito. Claro. ¿No? Y listo, seguían, ¿no? Entonces ahí yo me he dado cuenta que los que suben es porque se han dejado vencer por el sistema. Y yo no quiero eso. Y aparte también el sistema pareciera que no busca personas pensantes, sino busca aliados, busca soldados, busca personas que digan, oye, yo estoy aquí arriba y ahora mañana tenemos que marchar todos por esto. Oye, no, pero yo no quiero marchar. No, tenemos que hacerlo todos. Necesariamente tenemos que hacernos escuchar, aunque estés o no estés de acuerdo, porque tenemos que apoyar al partido. Sí. Lo que no significa que dentro de ahora del gobierno, de los legisladores, no existan personas pensantes y que hacen las cosas bien. Para nada es contradictorio. Pero el problema está en que ellos se ven limitados por el sistema. Por más cosas buenas que quieren hacer, ¿no? Esto no es en contra de los legisladores que están, no está en contra de los que quieran entrar como legislativos en la próxima gestión, para nada, ¿no? Esto va en contra del sistema como tal, no es en contra de las personas, porque ahí entran algunos y se sienten mal porque estamos en contra de ese sector, pero no es realmente en contra de las personas, sino en contra del sistema. Sí, claro. Pensar que, digamos, odias a todos los políticos, ¿no? En realidad no, es el sistema que no está dejando avanzar. Y de hecho, si hablamos así un poco más del sistema, cómo funciona, si los uninominales, yo les tengo mucho respeto a los uninominales. Si ¿Qué son los uninominales? Perdón. Los que son electos directamente. Ya. Por ejemplo, en la boleta, en la parte de arriba tú eliges al presidente. Ya, sí. Y en la parte de abajo eliges a tu uninominal. Ya. Entonces, tú con el voto de arriba, al votar por el presidente, automáticamente eliges al vicepresidente, eliges a todos los senadores y a todos los diputados plurinominales. Con un voto. Pero el uninominal es al que das tu voto directo por circunscripción. ¿No? Entonces, ahí yo los respeto mucho a ellos porque son representantes directos de un sector de la población. Entonces, yo creo que los uninominales están súper bien. Y la forma en que se manejan creo que está mal. Son pocos los que están haciendo bien. Ahí te pongo el ejemplo de la diputada cripto de María Valdivieso, que ella es una diputada uninominal y va a hacer las cosas a su departamento, a su circunscripción. Entonces ahí está haciendo las cosas, ¿no? Claro. Entonces tiene ese contacto constante con su sector poblacional. Pero el resto no. El resto no. Por ejemplo, a mi circunscripción está Renan Cabezas en el Alto.
viene, sí, ahí está molestando en el consejo, pero no tiene como una... También somos muchos más, evidentemente no lo vamos a ver todo el tiempo, Claro. pero debería tener como una estructura para que él, como representante de un sector de la población, lleve nuestras inquietudes, ¿no? Pero está con un partido político, entonces va y lo que hace es apoyar a su partido político, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. principalmente los del MAS hacen eso, los de comunidad, al no ser un partido y al ser una alianza, entonces están como más libres, ya hay disidencias también dentro de ellos, ¿no? Entonces, los nominales de la oposición, algunos sí están trabajando muy bien, los del MAS, no. Pero yo respeto mucho el cargo de los diputados uninominales y creo que ya existe la jurisprudencia para poder representarnos de otra forma. Ya. O sea, también, no sé si es tu propuesta va por ahí, pero como dar, no quiero decir más poder a los uninominales, sino que haya más uninominales. Representantes directos de la población. Perdón. Sí. El anterior podcast hablábamos de 3 aspectos fundamentales, ¿no? Ya. Primero, la ocupación, después la identidad y el lugar de residencia. Ya, a ver, explícame esos Ok, tres. entonces si hablamos primero de la ocupación, nosotros a los magistrados los elegimos porque son abogados o están metidos en el ámbito de la justicia, es decir, por su profesión. Entonces ya hay jurisprudencia de que elegimos autoridades por su ocupación. Primero, por su identidad. Nosotros ya elegimos a los representantes de los pueblos indígenas de manera directa. Tenemos 7 diputados especiales que corresponden a diferentes partes de la población que tienen pueblos indígenas. Los elegimos por su identidad. Y tercero, por su lugar de residencia. Tenemos a los diputados uninominales que son electos directamente por donde viven, en su circunscripción, ¿no? Entonces tenemos jurisprudencia suficiente como para ampliar los criterios de elección. Dentro de la ocupación no deberían estar solo abogados y no para ese cargo, porque yo creo que no deberíamos elegir a los del órgano de la justicia, ¿no? Esa es una forma para maquillar el manejo que se tiene de parte de una parte. Para obtener más poder. Exactamente. No, yo creo que eso deberían manejarlos los colegios de abogados, las universidades, ¿no? Que en la teoría deberían tener su juramento de lealtad a su profesión, su juramento ético, ¿no? Entonces, pero donde sí pondría a elegir a los representantes por ocupación es eso, en el órgano legislativo. Es decir, elegir a los representantes de los abogados, de los ingenieros, de todos, ¿no? Por su ocupación, incluso los mismos comerciantes, gremiales, ¿no? Claro. Por ocupación. Como entonces, amas de casa también dices. También, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque representan a un sector de la población organizada por su ocupación. Claro, y que tiene ciertas necesidades que son las mismas. Exactamente. Ahí no hay donde perderse. No podemos pelearnos, porque necesitamos lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, listo. Pero después, por identidad, no solo hay pueblos indígenas, ahora gran parte de la población está siendo animalista, está protegiendo el medio ambiente. Estos 2 sectores, y los LGBT también, que los voy a incluir, ¿no? Feministas y todo que pelea por derechos que se les están siendo negados, ¿no? Estos 3 sectores tranquilamente pueden organizarse y tener representantes directos y no lanzarse a lo político, porque el Yacomán aquí de La Paz, ¿no? El anti-influencer, claro. ya oficialmente está postulando para no sé qué, pero se ha metido a la política, ¿no? Lo he visto en sus proclamaciones del Lara en algunas partes, ¿no? Entonces él está buscando cómo meterse en la política. Está bien, representando un sector de la sociedad, pero está entrando en el mismo círculo vicioso, ¿no? ¿Cuándo podría tranquilamente representar directamente, sin tener que aliarse a un partido político? Nosotros nos identificamos como animalistas o defensores del medio ambiente o feministas y tenemos esta cantidad de personas, entonces cumplimos con el requisito, queremos presentarnos directamente, tener nuestros representantes directos, ¿no? Oye, pero ¿cómo te podrías, digamos, unir a un cierto grupo? Digamos que yo quisiera unirme a los animalistas en esta cuestión. ¿No sería una cierta, igual como un nuevo partido político? Sí. Porque tuviera ciertas intereses o necesidades que quiere cubrir, digamos. Y yo digo, ok, sí soy animalista, porque esto saldría sí o sí de... Soy animalista, pero ellos no me representan, porque ellos están buscando otra cosa y yo quiero... le están perdiendo, digamos, el hilo o el horizonte a la razón que supuestamente estaban representando. ¿Tendrían otro tipo de opciones? Sería un poco más difícil, ¿no crees? Eso es lo positivo, creo yo,
que discutirían sobre temas en concreto y no estarían obligados a pensar todos igual mientras se cumplan las necesidades que tienen. La diferencia en que los partidos políticos te obligan a pensar y a respaldar al otro. Es la diferencia, ¿no? Sí o sí tienes que respaldar a la mayoría, sí o sí, ¿no? Pero dentro de esta representación directa, ellos simplemente son los voceros de las necesidades que se tienen, porque al final las cosas que se van a aprobar y el orden de prioridades y todo eso dependen de dos factores. Primero, la viabilidad económica, o sea, que todo lo que se necesite tenga una viabilidad y orden de pertinencia. Pues ahí sí entra el ejecutivo, los profesionales que dicen, ok, he leído todo lo que necesitan, entonces nos alcanza para esto, o la prioridad puede ser esto, ya tenemos esto. Entonces, y los representantes van a sus bases y les dicen, esto nos han respondido. Esa debería ser la labor correcta de los representantes, ya sea, como te digo, por ocupación, identidad o lugar de residencia. Claro. Entonces, en el lugar de residencia, y para terminar, tenemos que no solo a los uninominales, sino a las juntas de vecinos, que sea desde lo más mínimo, ¿no? Ya sea un pueblo indígena o un OTB, ¿no? En Cochabamba son OTBs, ¿no? Organización Territorial de Barrio, ¿no? Claro, entonces, sí. son diferentes formas que se tienen de organizar los barrios, las ciudades y el campo, ¿no? Las comunidades, hay varias formas. Entonces, no se está viendo toda la diversidad de formas de organizarse que tiene la sociedad y nos lo limitan a eso. Entonces, ampliando esto a 3 aspectos, dándoles más derechos políticos y democráticos a las personas, solamente así vamos a poder llegar a propuestas que sean cumplidas y ejecutadas correctamente. Incluso no tendría más diversidad de ser representado, en todo caso, por decirte que yo me identifico como animalista, pero también quiero ser parte del colectivo LGTB y también voy a mi junta de vecinos. Entonces, sí, claro, ya te entiendo. Sí, uno tendría más posibilidad de ser representado, no solamente con un partido político, ¿no? Y no te limita a decir, quiero todo esto. O sea, sobre este tema y este tema, este tema. Sí, tienes la oportunidad de hablar de todos los temas que quieras, pero anda al lugar en donde están hablando de ese tema. Claro. Eso, no juntar temas, no meternos en cosas que no competen. O sea, así no vamos a tener estos choques. Tú, viviendo en el campo, sabes las realidades del campo y cómo, digamos, producir, ¿no? Y qué se necesita para producir y todo eso. Pero nosotros que vivimos en la ciudad, pues no tenemos idea de eso. Claro. No les vamos a decir, metan agroquímicos porque dicen las investigaciones que es mejor. Claro. Ellos lo viven en la tierra, ¿no? Ven que algunos agroquímicos están ahí matando la tierra. Entonces no te van a aceptar eso porque su realidad les afecta. Claro. Y tú no tienes por qué meterte en su territorio, ¿no? Entonces a eso me voy, ¿no? Creo que eso nos permitiría aterrizar las cosas verdaderamente y no tratar de ser todólogos que creemos que tenemos la respuesta porque nuestra ideología nos lo dice así. Ya te entiendo. Sí, lo estás hablando de muchos lugares y también creo que ese es como que uno de los males de nuestro sistema actual. El presidente es un todólogo, el presidente necesariamente tiene que opinar. Exacto. Y saber de todo. Y ya ni siquiera, no sé, el presidente, hay ministros que quieren sumarse a cualquier cosa y aparte, ayer era animalista, pero hoy soy LGTB y hoy soy también de esto y esto, y es como que, bro, relájate, o sea, no tienes que... O sea, hasta se ve mal, ¿no? Se ve mal porque uno dice como que se nota que se está subiendo a esta ola solo para tener más popularidad. Porque el juego de la política también actual tiene que ver con la popularidad, ¿no? Ya. Pero también siento que esta cuestión, por muy bonita que sea o por muy buena que suene y que parezca, necesariamente tiene que tener esta conciencia política de fondo, ¿no? Porque claro, si el día de mañana decimos, ya, organizamos de una nueva manera, ya, perfecto. Todos van a querer, qué sé yo, que haya más inversión en su barrio, para su causa. Y va a ser como que, lo siento, siempre, el problema del Estado también, ¿no? Que siempre falta plata. Nunca hay plata para todo. Y ahí es, yo creo que donde deberían entrar los liberales que promueven la inversión y todo eso, las personas que hablan de economía, en impulsar a las personas a que hagan, ¿no? A que, por ejemplo... No dependan del Estado tampoco. Exacto, ¿no? Esa es la idea. Al darse cuenta de sus necesidades, no solo decir, ok, necesitamos esto, pedir. Sino que lleguen propuestas, ¿no? Y que digan, ok, estamos haciendo esto, no queremos plata, queremos que nos viabilicen tal ley, o que, no sé, ¿no? Lo bueno de organizarnos correctamente
nos va a hacer dar cuenta, tenemos estas necesidades. Y ellos te van a decir, después de hacer un compendio de todas las necesidades, te dirán, ahorita no les podemos atender esto, ¿no? Pero tenemos este marco normativo, podrían hacer esto, ¿no? O tenemos tal inversión que puede venir, pero necesitamos que hagan ustedes esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado va, ¿no? Es poco a poco darnos cuenta de, es cierto, yo en ese lado estoy de acuerdo con los liberales, el Estado no tiene por qué estar manteniendo y dando, ¿no? Claro, Sino nosotros tenemos que salir con propuestas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la basura, el tema de la gestión de los residuos, aquí no se hace, ¿no? Si quieren solucionar, tenemos mucha basura y todo eso, pues se organizan entre vecinos, recogen y pues se genera un nuevo ingreso incluso para la zona, digamos, ¿no? Claro, separar la basura, por ejemplo. Claro, separan la basura, la llevan a su junta vecinal, viene la recicladora a recoger, les da la plata y ya tienen como un ingreso nuevo para usarlo para otra cosa, para su barrio, ¿no? Entonces, ver cómo nosotros desde nuestras realidades, desde nuestras necesidades, también podemos hacer. Claro. Y creo que solo eso va a pasar cuando nos veamos a la cara toditos y decir, ya, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos? Exacto. Y siempre va a haber un loquito que va a decir, ya, pero podemos hacer esto, le meteremos, ¿no? Claro. ¿Para qué vamos a estar esperando que nos respondan de ahí del gobierno central? Claro. Lo podemos hacer ahorita entre nosotros, sí, ¿no? Sí, y eso, ¿no? Yo creo que es darles esa responsabilidad y esos derechos. Esa obligación también, ¿no? Exacto. En todo caso. Nos va a dar muchos resultados para todos. Dejar de pensar en papá Estado es necesario, pero que los liberales también dejen de pensar que llegando al Estado van a solucionar las cosas imponiendo una ideología extranjera. Tampoco va a pasar. Claro, porque es un monstruo muy grande que no se puede, qué sé yo, si se corta la cabeza van a salir 6 más, ¿no? Entiendo. A ver, si quieres, me encanta tu propuesta. Te quería decir, si quieres, ¿por qué no volvemos ahora un poquito más a la realidad? Volvemos un poquito a lo que estábamos empezando a hablar en el inicio de este podcast, como que lo que ha pasado el miércoles. No sé si tenías algo más que decir, pero quería como que volverme un poquito ya. Ya hemos investigado la parte ideal que me gusta, pero a ver, volvamos un poquito a lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país. No sé si me querías decir algo más, sí, aparte de esta propuesta que tienes, que interesantísima. Al final, cuando empezamos a hablar de la realidad del país, siempre tenemos que dar como esa esperanza de que podemos transformar las cosas, ¿no? Claro. Por eso siempre terminamos en tirar línea, le decimos, ¿no? Sí, eso como dar nuevas ideas, nuevos conceptos para que las personas los vayan digiriendo, ¿no? Entonces, ya volviendo a la realidad, entonces ahí ya toca analizarlo un poco más a profundidad y ver lo que sacamos de esa realidad para poder modificar nuestro futuro, entonces. Pero sí, me parece, creo que aparte lo que estás proponiendo es necesario hoy en día, ¿no? O sea, justamente no esperar sentados, creo que aparte de esta actitud, ¿no? Como que esperar sentados y que milagrosamente llegue un héroe que me salve de mi situación, sino como que tengamos un poco más de responsabilidad a partir de lo que estamos viviendo y empecemos a proponer otras cosas. Ahora, la realidad que estamos teniendo hoy es justamente de mucha incertidumbre. Habíamos abordado justamente el hecho de que puede que haya sido un golpe. Sí, servite, bro, servite. ¿Qué te pareció el café? Buenísimo. Café Illimani, ya. Ojalá sí me estuviera patrocinando, no, mentira. Bueno, sí, la gente, vayan a probar café Illimani. Es un café que solo se vende en ferias. Es muy bueno, lo acabo de descubrir. Bueno. No me están patrocinando ni nada, no necesitan ese patrocinio porque está muy bueno. Es bueno, bonito y barato. Y apoyar la industria nacional. Pero volviendo al golpe. No sé, se me fue el pedo, pero exploremos la otra contraparte. ¿Por qué no? Ya hemos abordado podía haber sido un golpe fallido. En realidad, creo que sí lo terminamos, ¿no? De cerrar. A lo mejor no tuvo el apoyo que quería tener o que esperaba tener o que le prometieron tener también. ¿Cómo fue la cuestión? No sé si tú te la sabes bien. O sea, en la cuestión cronológica. Entra al palacio, habla, el presidente se va y nombra la nueva junta militar, o en lo que estaba entrando nombra la nueva junta y tenemos esa escena donde están hablando los dos sin ningún tipo de tensión. Primero llegan y empiezan a desalojar a la gente de Plaza Murillo,
¿no? Las primeras noticias que salen es militares están entrando encapuchados a la Plaza Murillo, desalojando a todas las personas. Ya se acomodan en la puerta del Palacio. Ahí, como el intento de Zúñiga, se hace ver antes de, pero está dentro de la tanqueta. El ministro del Castillo, ese momento es donde le toca la puerta. Ya luego desaparece el ministro. Ahí es donde tumban la puerta. Ahí es donde se da el intercambio. Clarito se ve como el presidente le dice: yo soy su capitán, le ordeno que mueva sus tropas. El otro le dice: no voy a hacer eso. Entonces ahí hay un quiebre, ¿no? de la jerarquía. Claro. ¿No? Ya no hay una subordinación de parte de él. Entonces ahí sí podíamos hablar de este intento de golpe de Estado, pero lo raro es que se retira y ahí es donde da estas declaraciones el Zúñiga, ¿no? Que va a cambiar los ministros, que ya tiene los ministros, que va a tomar la Casa Grande del Pueblo, que quiere liberar a los presos políticos, ¿no? En ese trayecto. Y luego vuelve a entrar a la tanqueta. Ahí es donde el presidente llama a los nuevos del alto mando militar, los nombran. Que aparentemente también estaban como que muy listos o muy preparados, ¿no? Porque ¿de dónde habrán venido? ¿Porque ya estaban ahí o qué? Claro, y es que evidentemente tienes que tener tu gente de confianza al tener que dominar todo un país. O sea, ya tienes personas que son más cercanas, con las que trabajas y todo eso. Entonces, para él ha sido fácil como que llamarlos. Tal vez ya los ha tenido listos ahí, tal vez ya ha estado todo montado, pero ha sido muy rápido. No es como dejaron de verse, se fue el Zúñiga, dio sus declaraciones, un rato después ya estaba el Arce nombrando al nuevo mando militar. Entonces, y como decíamos al principio, y ese nuevo mando militar les ha dicho que se vayan y se han ido, ¿no? Y tampoco es como debía haber una orden de detenerlo en ese momento al Zúñiga, pero todavía lo dejan irse hasta el Estado Mayor, ¿no? El Estado Mayor recién lo apresan. Ahí es donde da esas declaraciones que había estado armado, ¿no? Sí, es que de verdad todo esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué después de hablar y digamos, porque supongo que no vimos un video completo, ¿no? Porque se vuelve y se encierra en la tanqueta. O sea, ¿a qué iba eso? Porque, a ver, pragmáticamente, si quieres, o realistamente, tenía la cantidad de soldados o hombres como para, creo que apresar a todos los que estaban ahí adentro. O por lo menos someterlos y él salir ¿cómo se dice? Al palacio, a la parte del palacio y decir, bueno, ya no sé, yo soy el nuevo presidente, todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué volvería a la tanqueta a encerrarse? En todo caso, hasta ahí me parece que es como que ya, está bien, es una obra de teatro muy mal escrita, pero es una obra de teatro. Y otra cosa que me parece muy contradictoria es ¿por qué daría las declaraciones de que estaba todo armado? En todo caso de que fuera una obra de teatro. Porque ahí sí es como que... A ver, yo entendería que, como dice, ¿no? Que el presidente le dijo, oye, necesito mejorar mis puntos de popularidad. Hazme un intento de golpe. Lo hacemos, no pasa nada. Obviamente necesito garantías. ¿Qué garantías me vas a dar? Bueno, no sé, tu familia se puede ir al Caribe, lo que tú quieras, en 2 años. O decimos que estás en Chonchocoro, en una super celda donde nadie entra, pero en realidad estás en tu casa todo tranquilo. No sé. Hay garantías. Necesariamente tiene que haber garantías para que alguien se juegue toda su carrera militar en una jugada tan riesgosa. Y si todo estaba como con estas garantías, como con este pacto, ¿por qué saldrías a decir que esto era montado? Exacto. Ahí está como el meollo del asunto, ¿no? Si tú ya te has prestado a hacer todo lo que has hecho, ¿por qué poner en duda lo que has hecho al final? Claro. ¿No? Mejor era quedar como un intento de golpe fallido para él y ya, de hecho, eso le traía a los que estaban apoyando el golpe, a ellos iba a ser, ok, sí, lo ha hecho de verdad, ¿no? Claro, tenía popularidad. Incluso ahí también sí, podrían tener un poco más de popularidad, ¿no? Claro, pero, o sea, ahí es donde yo manejaba una tercera posibilidad. A ver. Que incluso podía ser armado por Morales. Yo también pensé en eso, exactamente pensé en lo mismo. Dije, pero eso se me hace un poco chistosito, pero también aterrador.
O sea, digo, no creo que este hombre tenga el poder de mandar a un comandante. Y si lo tiene, Sí, lo este tiene. hombre tiene demasiado poder Sí, todavía lo en el tiene. país. Y claro, ahí sí hacer como que hacerlo ver en ridículo al Arce, ¿no? Exacto. Y es que lo tiene. Recordemos que para poder mantener la forma de gobernar que él tenía, Ujú. él empieza a tirar línea en los comandos antes de llegar al poder. ¿Cómo estirar línea? O sea, darles la ideología Ya. hacia dónde va este futuro gobierno. Ujú. Eso desde años antes de que, yo creo incluso desde su primera participación casi ganadora, ¿no? El Manfred lo arruina con el Goni, digamos, para poder ser el presidente, pero en esa elección el MAS ya estaba fuerte, Sí, ¿no? sí, El MAS sí. ya estaba fuerte. Entonces, hablamos de que eso ya han pasado más de 20 años. Ponte, 26 años son suficientes como para que toda una generación de conscriptos que han entrado a primeros años de la escuela militar ya estén en cargos, pues, elevados, ¿no? Entonces, Claro. ha cambiado la ideología de las Fuerzas Armadas. Y ha habido una cercanía, ¿no? También. Exacto, o sea, ya se jubilan con el 100%, o sea, ha habido la forma, el Evo ha hecho que las Fuerzas Armadas le sirvan, Ujú. ¿no? Para su objetivo, Ujú. que era permanecer en el poder. Su objetivo era permanecer en el poder como sus aliados de Venezuela o Cuba. Claro, Ese era su claro. objetivo y lo iba a hacer mediante las Fuerzas Armadas. Ujú. No he contado con que Bolivia ya tiene experiencia con estos manejos. Ujú. Y Bolivia, lamentablemente o afortunadamente, depende desde donde lo veas, no le va a importar perder vidas a costa de defender la democracia, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, hay muchos mártires que han estado ahí. Así que desde ahí, o sea, ya tiene ese poder, ¿no? Ha moldeado las Fuerzas Armadas. Morales ha moldeado las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí no era nada descabellado que cierto sector que todavía lo apoyaba pueda haber tramado algo para hacerlo. Claro, habrá, no sé, esto no ignoro totalmente, pero no sé, hay un alejamiento tal vez de Arce con las Fuerzas Armadas y justamente yo podría entenderlo desde este punto, ¿no? Como una promesa de apóyenme, el siguiente año salgo yo presidente, hablando de Morales, ¿no? Y volvemos al buen trato que estaban teniendo desde mi gobierno, ¿no? No sé, podría ser, pero no sé si hay como que un alejamiento de Arce con los militares, justamente para que haya como que esta demanda que necesita ser saciada, ¿no? Por parte de los militares. ¿La hay? ¿Tú crees o no? O sea, disgustos, no sé. de una facción, evidentemente, ¿no? Una facción que yo creo que sí son políticos, es decir, que tienen esa conciencia política masista, incluso que realmente crean que el país, y ha cambiado, no es que no, pero crean que esto es gracias a Morales, gracias Claro, al MAS. que solo hay un camino y el camino es este. Exactamente, y al tener esa mentalidad de subordinación y constancia que las cosas se tienen que hacer así, para mí no es nada descabellado que esos estén en contra de Arce. O sea, que un sector de los militares estén en contra de Arce, ¿por qué? Porque son evistas. Wow, tiene todo el sentido. ¿Sabes que el otro día me puse a leer este libro de Espejos de Eduardo Galeano? No sé si lo ubicas. ¿Ya? Es como que te cuenta la historia de la humanidad, siempre desde el lado que lo hace Galeano, desde el otro lado, digamos, desde el lado de los olvidados, desde el lado de los otros. Hay algo que me parece muy interesante. Cuenta la historia de la división de clases de la India, no sé si la conoces, ¿no? Como que creo que es un rey que se divide y a partir de su boca salen los sacerdotes. De sus brazos salen los reyes y los guerreros. De sus muslos los comerciantes, de los pies los artesanos, me parece. Y de la planta de sus pies los parias o los intocables. Lo que me parece muy interesante es que dice que desde sus brazos los guerreros y los reyes. Históricamente, como que la fuerza militar y los que nos gobiernan como que tienen ese mismo nacimiento, esa misma cuna, ¿no? Y es como que yo lo entendería desde ahí, por eso creo que se me hace muy difícil lo que tú dices, como que separar esta cuestión de los militares que tengan, digamos, su propia fuerza del gobierno con el poder ejecutivo, porque es como que han nacido juntos. Vamos a ver, toda la historia, si quieres, Roma también. Roma lo primero que hace es como que crea un ejército y el jefe mero era Rómulo, si no estoy mal, era el rey de Roma, ¿no? Exacto. Entonces, esos son los estados modernos. No solo los estados modernos, todas las conformaciones territoriales han tenido que ser defendidas a través de la fuerza. Claro. Porque era la única forma de
entendernos. Claro, En ese entonces, o prevalecer, ¿no? Ese es el término correcto. La única forma de prevalecer alrededor de otros enemigos era mantener el control de la fuerza. Uh-huh. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial se supone somos un país, un mundo pacífico, que no necesitamos las guerras para entendernos. Hay ciertas instituciones, las instancias Naciones Unidas, ¿no? que sirven para poder llegar a acuerdos y que funcione correctamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras primero no separemos la economía de la política, no va a haber una nueva forma de organizarnos. Uh-huh. Y si no separamos el poder de solo una persona, el poder del gobierno instaurado, no vamos a poder hablar de nuevos estados, ¿no? Entonces, ahorita sí, pero creo, tal vez ni siquiera nosotros llegamos a vivir eso, sí. Pero es inevitable que se deje de a un lado la fuerza, ¿no? Sí, ahora parece que no tenía mucha razón, ¿no? La cuestión de tener un ejército. Parece que cada vez, o sea, no sé, el pensamiento que me parece, ¿no? De nuestra generación, a lo mejor esta cuestión de ser totalmente como pacíficos, ir en contra de la guerra. Entonces uno piensa inevitablemente como, ¿y para qué necesitamos un ejército? ¿Para qué necesitamos un ejército tan grande? Ok, para cuidar las fronteras, pero ¿es proporcional a las fronteras que tenemos con toda la cantidad de gente que entra al ejército? ¿O es también proporcional todo el poder que puede tener un comandante general? Exacto. Creo que es un tema interesante que a lo mejor podemos poner sobre la mesa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la institución del ejército, ¿qué quieres? Debe ser de las más antiguas de la humanidad. Totalmente, ¿no? El conformar tropas para defender territorio desde las tribus, Uh-huh. ¿no? Tenías el jefe de la tribu y los guerreros, Uh-huh. que iban a cazar. Primero, conseguir la recolección del alimento. Claro. Antes era por la fuerza, éramos cazadores. Sí, sí. Entonces es inminente que el ser humano ha usado la fuerza para sobrevivir. Uh-huh. Para nada estoy negando eso. Pero ya estamos en un punto en que la tecnología, la realidad, la sociedad nos permite ir un poco más allá, ¿no? Quizá no eliminarlo por completo, como te decía, porque sí, mira, hay crimen organizado, o sea, sí hay, claro. Cosas que sí se tienen que combatir con fuerza porque ellos no nos van a dar abrazos, ¿no? Claro, sí. Evidentemente, yo creo que la seguridad en contra de los enemigos internos o externos que puedan existir es necesaria. El problema está en que los que vayan como carne de cañón no sepan lo que están haciendo y no puedan decir, oye, pero ¿no sería mejor hacer esta otra cosa? Uh-huh. No es como, ok, ya estoy yendo a morir y si me matan ni modo, esa es mi misión, digamos, ¿no? Claro. Es sobrepasar eso, ¿no? El primer paso, antes de decir que se puede eliminar o algo, es primero que sean conscientes y acepten lo que están haciendo, Uh-huh. no simplemente sean carne de cañón. Sí, yo no creo que se pueda eliminar tampoco. Claro. Creo que no es inevitable, como que la violencia o la fuerza, vamos a poner violencia, es parte del ser humano. Necesitamos cierta fuerza para controlar cierta violencia, porque claro, si el día de mañana nos desarmamos, estamos a merced del crimen organizado, o el que tenga el palo más grande, ¿no? Sin embargo, lo que tú propones como que un poquito democratizar las fuerzas, o sea, la voz de los que están subordinados, de los soldados, de los sargentos, de todos los que están abajo y de los que son justamente carne de cañón. Claro. ¿No? Che, pero ¿no crees que sería difícil? Porque claro, el ejército necesita como que esta rapidez de actuar. Entonces, si uno por uno dice, oye, pero yo tengo una duda y yo tengo otra y yo creo que esta no debería estar bien, como que habría este impedimento, o sea, sería más difícil la cuestión de la acción. Como pasa digamos, en la democracia actual, si quieres ponerlo. Si tuviéramos un dictador, dice y se hace. Sin embargo, como tiene que consultar, hay necesariamente este conflicto y este cruce de argumentos que alarga el proceso de entre lo que se propone y lo que se hace, ¿no? Claro, pero creo que incluso desde el conocimiento podrías partir. Tú, obvio, aceptas, pero si estás enterado realmente de todo lo que podría llegar a pasar. A mí me ha dicho que ese día no sabían algunos para qué los estaban movilizando, ¿no? Los mismos rasos, ¿no? Claro. Entonces, me están moviendo, sí, pero no nos han dicho nada. Solo nos han dicho que vayamos a tal parte y listo. Que nos encuartelemos y listo, ¿no? Ahí va. Ya tú con conocimiento, al menos saber lo que vas a hacer. Entonces, creo que eso daría pie a que, bueno, elijo hacerlo, no puedo cumplir otras funciones dentro del mismo ejército, no quiero salir a reprimir, quizá haya que hacerlo. Y claro, hay personas que sí van a querer hacerlo y van, ¿no? Creo que es ese primer paso, ¿no? El hecho de
que no tengamos más personas en un estado libre, en un estado democrático, no tengamos más personas que sean obligadas a hacer cosas que no quieren. Tanto policías como militares, porque ahí no estamos olvidando de los policías es lo mismo. Claro. ¿No? Pero ellos tienen como el sindicato, tienen formas también de representarse, ¿no? No es tan cerrado como las Fuerzas Armadas. Me gusta. Lo que propones es como que generar más conciencia, no solamente, o sea, en toda la sociedad, ¿no? Si quieres, porque también este video que tenías como de crítica de gente marchando, era como que mucha gente tampoco sabe por qué está yendo, pero Exacto. está yendo porque si no van les cobran una multa, por ejemplo, ¿no? Y necesitan mostrar esa cara. O estos videos que teníamos también en 2019 donde había gente, civiles vestidos de mineros, porque tenía que mostrarse la cara de que eran los mineros, ¿no? Exacto. Lo que estaban haciendo. Bien. Dani, como siempre es un placer hablar contigo. No sé si quieres decir algo que hemos dejado afuerita de lo que querías traer hoy al podcast. No, creo que ha sido muy, muy rico. Creo que hablando de todos estos temas siempre vamos a llegar a ese punto, ¿no? De la necesidad de reorganizarnos, la necesidad de ejercer nuestros derechos democráticos, ya sea los militares o no, ya sea a través de una fuerza democrática o no. Evidentemente no va a ser a través de los partidos, ya nos lo han demostrado. Claro. Entonces, creo que sea el tema que hablemos, al final nos lleva a que necesitamos ser escuchados, necesitamos representarnos correctamente, ¿no? Y necesitamos tener conciencia. Ya luego con tu conciencia puedes tomar tus propios criterios y tener tu propio pensamiento, ¿no? Nadie te va a discriminar por eso, nadie debería hacerlo. Claro. Tú tienes tu propia forma de pensar, pero necesitamos ser conscientes de todo lo que pasa, el por qué está pasando esto, el problema de trasfondo y no quedarnos simplemente en esta dicotomía. ¿Ha sido esto? No, ha sido esto, ¿no? Eso es lo que les conviene a ellos, ¿no? Así que muchas gracias. Creo que ahí con algunas quizá imprecisiones la anterior, ahora quizá igual no hemos dicho algunas cosas muy claras, pero bueno, creo que el punto central está claro. Creo que mientras sigamos en dicotomías que nos obligan, el sistema nos obliga, creo que vamos a seguir esperando a que ya sea un autoritario, ya sea un dictador, nos diga el camino que tenemos que seguir. Deberíamos seguir, ¿no? Y no lo vamos a construir nosotros. Entonces creo que es momento de empezar a entendernos, de encontrarnos y de empezar a proponer. Está buenísimo. Aparte, creo que hacer un pequeño paréntesis, lo podemos hacer ahora. O sea, podemos empezar a solucionar a lo mejor temas de nuestro barrio, de nuestra zona, organizándonos nosotros. Claro. Y si empezamos a generar eso, a lo mejor podemos hacer un cambio más rápido ya en nivel de la estructura, ¿no? Claro, por ejemplo, tengo un ejemplo chiquitito. Ahí hablaba con un compa de La Paz, que está muy metido en la parte del reciclaje, reusar las cosas, entonces está haciendo contenido muy interesante. Yo le escribo ahí para hacer algo, porque yo también estoy metido en el tema medioambiental. Y él no tenía conocimiento que en La Paz tienen una normativa que permite hacer huertos urbanos en territorios que no están siendo utilizados. Es decir, en campos verdes que no están siendo utilizados, pueden organizarse entre vecinos y solicitar que les den en comodato para hacer huertos urbanos, huertos vecinales, ¿no? El de Cotaúma hay uno, en Irpavia hay otro, creo que están haciendo en otras zonas igual, pero él no tenía este conocimiento de que existía esta norma, ¿no? Y yo se lo dije y me dijo, mira, yo voy a empezar a organizar ya, ¿no? Con sus vecinos. Entonces es esa forma, ver qué herramientas tenemos para solucionar los problemas desde nosotros, porque si nos organizamos para llegar al poder, bueno, igual nos van a venir a coger. Qué buena, Dani, gracias. Te vamos a tener de vuelta, fija, no sé en cuándo, pero cuando tengamos tiempo, cuando vuelvas de tu viaje, con más Café Illimani. Dale, Dani, gracias. Y nos encontraremos pronto. Muchas gracias a todos los sobrevivientes que han quedado hasta aquí. Nos vemos en la siguiente. Chau. Qué bueno. Gracias, hermano. Ahora viene el momento del terror.